Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches. Como cada semana les damos la más cordial bienvenida a este espacio, su espacio en Voz Alta. Y como cada semana tenemos temas de la mayor relevancia, de la mayor importancia para todos los que vivimos aquí en Querétaro. Y esta noche vamos a hablar con una invitada especial, una conocedora del tema, una experta en el tema del agua, a quien le quiero agradecer porque además tenía ya tiempo que quería invitarla. Le agradezco mucho que hoy nos acompañe Katia Recendis. Bienvenida. Ella es presidenta del Consejo del Agua en el Estado. También preside una fundación, una organización civil que se llama Reforestando Conciencias. Me encanta este nombre, Katia, y ahorita nos vas a platicar un poco más sobre esto. Pero bueno, pues a lo largo de pues ya mucho tiempo en tu trayectoria profesional y política, has dedicado tus esfuerzos y tus energías en el tema del medio ambiente y particularmente en el tema del agua, uno de los grandes temas del mundo, de México, y si lo acotamos específicamente de nuestro estado. Así es. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, María. Muy buenas noches a toda tu apreciable audiencia. Gracias por la invitación. Y sí, voy a empezar por eso que me dices, el tema de por qué reforestando conciencias. Como bien dices, el tema del medio ambiente, el tema hídrico es algo que ya nos rebasó, es una agenda que ya ha rebasado a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Lo estamos padeciendo, nos está doliendo mucho el nivel de sequía en el que han llegado nuestros municipios, sequía severa y sequía extrema por la que hoy pasamos. Y decidimos llamarle Reforestando Conciencias porque regularmente las noticias negativas o las noticias y los números e indicadores a nivel internacional en tema de medio ambiente o en tema de agua, pues de entrada como son negativos, sí, hace que como sociedad y como ciudadanía nos bloqueemos y no queremos saber más al respecto. Nos da miedo. Incertidumbre. Exacto. Incertidumbre, miedo, algo alarmante, pues no queremos saber al respecto. Y no sabemos ni siquiera qué podemos hacer. Así es, ¿no? Así es. Entonces, pues hace que sea imposible establecer una comunicación o vincular y conectar con un tema pues que asusta y que nos duele. Entonces me di cuenta de esto y pensé, ¿cómo es posible que el gobierno se esfuerce tanto, los activistas ambientalistas se esfuercen tanto por hacer llegar un mensaje que pues no logra penetrar, no logra conectar porque no lo entendemos y queremos estar lejanos? Entonces, me di cuenta que era más importante empezar por cambiar esa mentalidad, empezar por tener una agenda fuerte en educación ambiental para que lograra conectar este tema. Entonces, un día, así platicándolo casual, como hoy estoy platicándolo contigo, dije, más importante que reforestar un árbol, hay que reforestar nuestra conciencia, hay que empezar a cambiar nuestros hábitos, cambiarnos nuestra mentalidad para que entendamos que tenemos que empezar a comportarnos diferente, que nuestra relación con el agua, que nuestra relación con los recursos naturales tiene que ser distinto. Tú lo sabes, tú tienes una experiencia como regidora del municipio, como legisladora local y federal. Tú sabes que las reglas del juego en materia de medio ambiente y en materia de agua, pues se tienen que cambiar, se tienen que restablecer para que como sociedad pues tengamos otras prácticas. Bien lo dices, Katia, y la verdad es que este es un tema que nos debe de ocupar a todas y a todos, pero que a veces no sabemos desde dónde lo podemos hacer, desde acciones tan simples como crear conciencia, ¿no?, de lo que está en nuestras manos. Platícanos un poquito para ir situando a toda la audiencia. ¿Dónde está parado Querétaro? ¿Cuál es la realidad de Querétaro respecto del tema del agua, de la situación hídrica de nuestro estado y de nuestro municipio? Ok, mira, desgraciadamente a nivel nacional, Querétaro está colocado como el número 6 en estrés hídrico. ¿Qué quiere decir estrés hídrico? Estrés hídrico, mira qué término. Exactamente, sí, ya de entrada, ¿no? Sí. Estrés hídrico, que estamos padeciendo escasez de agua y sequía. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La sequía
es la ausencia de lluvias que hoy tenemos, a efecto del cambio climático, que finalmente es un circulito, un ciclo que va afectando una cosa con otra. Una de las consecuencias más graves del cambio climático que tenemos es la sequía, la falta de lluvia, que hace que nuestro campo queretano esté sufriendo. Y la escasez de agua. ¿Por qué tenemos la escasez del agua? Por el mal manejo que como sociedad estamos teniendo, por el desperdicio que tenemos y por el consumo de agua que hoy tenemos. Un ciudadano promedio está gastando aproximadamente 150 litros por día, lo cual es muchísimo. Hace unas semanas empezamos a salir a las calles a entrevistar a la ciudadanía y preguntarles, ¿cuánto te tardas tú en bañarte? Y todo el mundo dice, 15 minutos, 10 minutos, como si fuera poquito tiempo. Y en realidad es que es un gasto enorme de agua. Tan solo 5 minutos de agua, estamos hablando que serían como 7 garrafones de agua los que utilizas en solo 5 minutos. Wow. Entonces, la escasez que hoy tenemos es porque está creciendo muchísimo Querétaro. Tú como presidenta de la comisión o integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, hoy en el Cabildo sabes que la densidad demográfica y el crecimiento que hoy tiene nuestra ciudad es enorme. La mancha urbana en los últimos 20 años ha crecido 15 veces. Entonces, no hay tubería que alcance, no hay acueducto que alcance para suministrar todo el agua a la zona metropolitana y por eso estamos padeciendo de esta escasez. Entonces, no es un tema político, no es un tema que traiga un partido político u otro, no es un tema que traiga el gobierno actual, es una realidad. Son cifras que ya nos están pegando y por eso ahorita el Consejo Consultivo nos manifestamos con el tema del acueducto, del proyecto del Batán, el proyecto del Batán Agua para Todos. ¿Por qué? Porque se nos hizo una solución muy inteligente, que es circular el agua, optimizar el funcionamiento de las plantas de tratamiento, que aquí hay que decirlo, la ciudadanía creo que lo tiene que saber. Está muy normalizado, María, que a nivel nacional solamente funciona el 40% de las plantas de tratamiento. O sea, no están funcionando al 100%. Y esto hace que no tengamos suficiencia en temas de agua. Hoy el gobierno aquí en Querétaro está apostándole por sus plantas de tratamiento a que funcionen al 100%, a potabilizar el agua que sale de la presa del Batán, a circularla ¿para qué? Para darnos abasto. ¿Por qué? Porque pues los acueductos, es decir, traer el agua de un lugar a otro, pues tienen un ciclo de vida. Entonces el acueducto 3 iba a ser lo mismo, transferir agua de la presa Zimapán aquí a Querétaro, y iba a pasar lo mismo que con el acueducto 2. Iba a llegar a su límite. A su límite, exactamente. Nos lo íbamos a terminar. Así es. Entonces la idea es pues empezar a gestionar el agua diferente para que nos demos abasto, porque no podemos frenar el crecimiento de Querétaro, va a seguir creciendo. Entonces, esa es la realidad. Número 6 en estrés hídrico, 16 de los 18 municipios padeciendo sequía e insuficiencia de agua para poder suministrar la zona metropolitana. Ese es el panorama en general que te puedo dar de Querétaro. Es impresionante y además, pues tú lo traes muy claro en los números, sin embargo yo creo que todos lo vivimos de alguna u otra manera, ¿no? Frecuentemente cuando visito comunidades, por ejemplo, de la delegación Santa Rosa Jáuregui, hay muchos problemas en esta zona específicamente de suministro de agua. Y bien dices, y qué interesante lo que planteas, me gustaría ver si podemos profundizar un poco, porque efectivamente en un principio se había planteado la alternativa o el proyecto del acueducto 3, sí, ¿no? Que bien dices, era de alguna forma pues seguir el modelo que habíamos estado teniendo para abastecernos de agua. Sin embargo, de pronto, y debo decirlo, como incluso un poco al principio desconcertante, pero hay que también decir, creo que como un acto muy valiente de gobierno del Estado, decir, ¿sabes qué? No. O sea, prefiero echarme para atrás en este momento y decir no, y recalibrar y plantear un esquema que signifique o implique una gestión distinta, es apostar por un rumbo diferente y no, digamos, solamente hacer lo que ya se venía haciendo. Platícanos un poco cómo fue esto, cómo es que lo ve el Consejo Estatal del Agua y un poco también, si nos puedes profundizar, ¿qué hace? ¿Cuáles son las funciones de este órgano que tú bien diriges? Muchísimas gracias, María. Mira, de entrada es un órgano integrado por expertos, no es por académicos, por personas que han dedicado su vida a la ciencia.
Tenemos también integrante al Premio Nacional de Geología y Agua, que es el ingeniero Juan Manuel Lesser. Tenemos a los rectores de las diferentes universidades. De aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos 2 personas reconocidas, que es el doctor Juan Pablo Ramírez Cerrejón. Tenemos a Omar Yair Durán, que es experto en microinvertebrados acuáticos, de los pocos expertos a nivel nacional en este tema. Ahora te voy a platicar por qué es importante. Y cuál es nuestra función principal es poder contribuir a fortalecer la política pública en materia hídrica, y porque creo que hoy esta agenda, como ya te lo dije, es tan importante, no debe de recaer sobre los políticos. Creo que finalmente los políticos pues no lo saben todo, ¿no? Claro. Y no tienen por qué saberlo todo. Un tema tan delicado que requiere pues de investigación, que requiere de experiencia, que requiere de prueba y error, que requiere pues de las bondades que tiene la ciencia con todos los procesos e investigación que requiere, debe de recaer en ellos. Entonces, hoy nos están abriendo la puerta, nos están abriendo los proyectos. Es decir, es un órgano ciudadano. Es un órgano 100% ciudadano. No tienen, digamos que, no dependen ustedes del gobierno. No dependemos del gobierno. Somos un órgano ciudadano integrado por académicos, científicos y personas que expertas en diferentes áreas. Y ahorita nos dimos nuestra opinión con el proyecto del Batán, porque uno de los principios que anunciamos en la instalación del consejo que tú nos acompañaste, fue que uno de los principales ejes rectores iba a ser el saneamiento del agua. ¿Qué quiere decir esto? Poder utilizar el agua todas las veces posibles. Los países de primer mundo ya lo hacen, le han apostado a esto porque se dieron cuenta que pues no hay agua potable que nos alcance. Entonces, este proyecto pues le está apostando con todo a la economía circular del agua, porque como lo decías hace rato, imagínate que ahorita fuéramos en el acueducto 3, en 10 años, ¿a qué íbamos a ir? ¿En qué número acueducto iríamos? 4, exactamente. A mi hija chiquita que ahorita tiene 3 meses, imagínate cuando ella tenga 20 años, ¿en qué acueducto vamos a ir? En el acueducto 15, y ahora ¿de dónde tendríamos que traer el agua? Es un esquema que tarde o temprano, exactamente, no se podría sostener. Entonces, por eso estamos interviniendo. Como dijiste tú, creo que hoy no podemos caer en la soberbia de creer que los programas y las políticas tienen que públicas ser a rajatabla. Exactamente. Todo es falible, perfectible, se puede recalibrar y tomar distintas decisiones que nos lleven hacia asegurar un futuro que realmente sea sustentable y sostenible. Sin lugar a dudas. A mí y esto lo digo en la opinión quizá sesgada políticamente hablando, me pareció un acto muy valiente del gobierno del Estado, concretamente el gobernador y del vocal de la Comisión Estatal de Aguas, porque efectivamente después de haber dicho, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Y de repente pues recalibrar, a veces políticamente pudiera decirse, ¿cómo, no? Vas a mandar una señal equivocada, vas a mandar una señal de que las cosas no se están haciendo bien de origen, y la realidad es que yo todo lo contrario, me pareció efectivamente una toma de decisión de mucha conciencia, de decir, ¿cómo hacemos algo que sea distinto? No solamente es administrar el presente. A mí me parece que esta decisión y el proyecto, que espero sea un éxito para Querétaro, representa la construcción o la posibilidad de construir futuro y seguridad hídrica de una manera distinta. Sí. Así es. Y la verdad, si yo ahora sí que honor a quien honor merece. Claro. La verdad es que con el vocal ejecutivo del agua, Luis Vega Ricoy, hemos tenido toda la apertura. Trae otra visión. Con el proyecto, por ejemplo, del río Querétaro, que también estamos apostándole al saneamiento del agua, rescatar un agua que estaba considerada muerta. Wow. Un agua que no se utilizaba, estábamos buscando que además de que se restaure el río y el río vuelva a ser río, con todo lo que eso implica, con su ecosistema de río, restaurar todas las estructuras hidromorfológicas del río, también y poder utilizar esa agua que hoy tiene el río, que es derivado de descargas, la podemos utilizar para riego y para industria. Hoy está teniendo la visión con el proyecto del Batán, pues de darle una economía circular del agua y sobre todo, y lo más importante, María, que nos están permitiendo
involucrarnos en la gestación de los proyectos. Claro. ¿Por qué? Porque hay veces que los proyectos ejecutivos de raíz no estaban bien hechos. Tenían muchas cuestiones que hacían que el destino del proyecto fuera erróneo, fuera muy malo para Querétaro. Entonces, aquí nos están permitiendo involucrarnos para que el proyecto desde su nacimiento sea un proyecto que pues tenga el toque de la academia, tenga el toque de la ciencia y de los expertos que ya tienen pues todo el conocimiento, y que hoy también pues esté sumando el gobierno federal, que nos esté permitiendo ser un facilitador para que estos proyectos se puedan dar. Sí, que al final hay que ponerlo en este contexto. Este tipo de proyectos lo que hacen es buscar pues caminos que nos garanticen a todas las familias que vivimos en Querétaro en el mediano y en el largo plazo pues esta seguridad del abastecimiento del agua, que no estemos en una situación similar como se encuentra hoy la Ciudad de México. Sí. Que si tú me corregieras, si no estoy mal, dicen los expertos que quedan 120 días de reserva de agua, a reserva de que lloviera o no, imagínate estar en el punto crítico de decir, nos quedan 100 días de agua. Sí, claro. O sea, y al final del día, creo que parte de la responsabilidad de un gobierno es justo construir esa seguridad hídrica. Así es. Sí, ¿no? Que no lleguemos al punto que se nos tenga que racionalizar el agua. Como está pasando ya en la Ciudad de México. Así es. Sí, con el sistema Cutzamala, que es el más grande que había, y cuándo te ibas a imaginar que iba a pasar eso. Entonces, es momento de prever. Y yo lo decía mucho, utilizaba la metáfora de la pandemia. Lo que nos pasó en la pandemia, a ver, María, de un día para otro tuvimos que dejar de abrazar, de un día para otro tuvimos que utilizar el cubreboca y marcar la sana distancia. Nos cambió la vida de la noche a la mañana. Para relacionarnos, y todos nos adaptamos. Sí. Hasta los niños chiquitos con cubreboca, y todos tuvimos que adaptarnos. ¿Por qué no hacer lo mismo con el agua? ¿Por qué no de un día para otro empezamos a bañarnos de manera más rápida? ¿Por qué no de un día para otro empezamos a racionalizar el agua? ¿Por qué de un día para otro no dejamos de regar las banquetas con agua potable? De verdad es un crimen ver que incluso en el tema de riego hoy se siga regando de manera irresponsable. Creo que todos los sectores nos tenemos que poner a trabajar. Hoy veo un panorama, así como está la parte alarmante que nos dan los indicadores y los números, veo un panorama en el que hay jóvenes con mucho talento y con mucha conciencia ambiental. Nosotros lo hemos visto en las universidades. Veo cada vez más empresas queriéndose involucrar dentro de este ciclo porque ya se dieron cuenta que no tienen otra opción y que están siendo un parteagua en el cómo gestionan el agua a nivel empresa. Entonces creo que como ciudadanos promedio tenemos que empezar por hacer lo mismo. No, y eso que dices es muy cierto. Ahí quería entrar un poco en qué recomendaciones nos podrías dar desde el hogar. Es decir, a veces cuando escuchamos todas estas noticias y decimos, no, que en México les quedan 120 días de agua, lo vemos efectivamente como algo tan ajeno a nosotros que no sabemos qué medidas podemos tomar en la cotidianidad, en nuestro día a día, desde, no sé, bañarte más rápido, poder recolectar agua. ¿Cuáles son las acciones que están al alcance de todas y de todos? Mira, de entrada, entender cuánto del agua que utilizamos se va al drenaje. La mayoría del agua. Entonces, podemos en casa utilizar el agua o las más veces posibles. Yo en mi caso, por ejemplo, que tengo a una hija, una bebé pequeña, la baño en una tina y el agua que sale después de la tina la utilizo para trapear. Después de trapear esa agua sirve para una descarga en el baño. Ya la utilicé 3 veces. Excelente. Entonces, eso es lo que podemos empezar a hacer. Para bañarnos, en lugar de dejar la regadera, que la típica, ¿no? Sí, en lo que se calienta, puedes poner abajo un contenedor para después bañarte con esa agua o esa agua poderla utilizar. Los trastes igual. En los recipientes utilizar un solo recipiente para estar tomando agua durante todo el día y no ensuciar 4 vasos que van a ser 4 lavadas de vasos. Puede ser un recipiente que utilices durante todo el día y nada más se tenga que lavar una sola vez. Empezar a cambiar en lo cotidiano. Claro. Las prácticas a nivel hogar.
y a nivel como nuestra relación o nuestro comportamiento como ciudadano, participar con el gobierno y exigirle que tenga otras prácticas. Hoy en Querétaro, te digo, vemos un panorama diferente, pero entre más participemos como sociedad en la gestión de las diferentes agendas en torno al medio ambiente y al agua, creo que puede haber un cambio de conciencia. Ahorita, por ejemplo, con el río, no tirar basura en el río, no tienes idea sillones y cuántos desechos no se encuentran por nuestra mala relación que tenemos con los recursos naturales. Nuestra gestión de residuos también, empezar a reciclar lo más que podamos en casa, hacer composta. Hay muchísimas recomendaciones que hoy les pudiera dar y que incluso pueden encontrar en nuestra página del Consejo, porque como dices tú, hay mucha voluntad a veces, pero muchas veces nos faltan los cómo le podemos hacer y para qué está a mi ahorrar, alcance, ¿no? Porque a veces también decimos, híjole, es que qué tanto me implica sumarme. Y pues si son cosas que puedes cambiar en tu día a día, creo que fácil podemos incorporarlo. Así es. Pero si nos implica un esfuerzo, un tiempo, una energía extra, a lo mejor ahí es donde vamos a encontrar más resistencia. Pero si podemos empezar a socializar desde el Consejo, desde organizaciones como Reforestando Conciencias, estas acciones que solamente se trata de cambiar hábitos cotidianos, así es, podemos hacer un cambio. Así es, y te decía lo de la participación porque muchas veces dudamos o subestimamos el poder que tiene nuestra voz. Y, por ejemplo, cuando nosotros nos manifestamos podemos llegar a la voz de un desarrollador, de un empresario. Hoy los desarrolladores que tienen vasos captadores de agua pluvial, que tienen su planta de tratamiento, que tienen biodigestores, lo tienen gracias pues a la demanda que tienen por parte de los habitantes de sus colonias, que exigen tener una mejor calidad de vida, que exigen que no les falte el agua, que exigen que haya un retorno a nuestros mantos acuíferos. Entonces, si realmente manifestamos eso, vamos a provocar un eco y vamos a hacer que los tomadores de decisiones, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, realmente lleven a la práctica ese tipo de decisiones. Qué bueno que tocas el tema. Creo que sería también muy interesante y una buena aportación, ya bien sea de parte del Consejo o parte de la asociación. Es decir, poder tener un acceso cuando vas a adquirir una propiedad, por ejemplo, ¿no? Ya sea en venta o en renta, saber cuáles desarrolladores dentro de nuestro estado pues cumplen con estos esfuerzos de cuidado ambiental, de cuidado y responsabilidad con el agua, porque inclusive, ahora recientemente se le ha empezado a poner especial atención al tema de la infraestructura pluvial, pero durante décadas enteras en Querétaro se desatendió por completo el tema de la infraestructura pluvial y entonces en los drenajes hacían las veces de drenaje pluvial, es decir, el drenaje sanitario hacía las veces las funciones de drenaje pluvial cuando llovía y por eso tenemos este tema de que salen de las coladeras cuando llueve todo, ¿no? Porque desde su origen nunca hubo esta visión de contemplar un drenaje sanitario y un drenaje pluvial. Por ponerte un ejemplo, pero los temas que tú mencionas, es decir, la captación, las propias plantas o microplantas de tratamiento que se puedan tener, o cuáles esfuerzos, y eso puede ser un factor determinante en la decisión de uno u otro con quién compras. Así es. Y otra vez vamos al punto, regresamos al punto de la conciencia. Cuando hay esa conciencia y cuando satanizas algo, ya no vuelves a caer en eso. Yo, por ejemplo, cuando una vez que vi cuántas cucharadas de azúcar, por ejemplo, tiene un refresco, obviamente ves el refresco, ya no te lo vuelves a comer. Ya le ves el azúcar ahí. Ya piensas en eso y dices, eso me va a hacer a mi cuerpo. Entonces, creo que los tomadores de decisiones, en el momento que ven el factor que puede tener una mala decisión en torno a la construcción irresponsable de un desarrollo, en ese momento prohíbes que se construya bajo los lineamientos que están impidiendo que el ciudadano el día de mañana vaya a tener una mala calidad de vida o vaya a sufrir por ausencia de agua, que en ese momento se vuelve su decisión más responsable al prohibir, al sancionar y evitar que este tipo de desarrolladores jueguen sucio para Querétaro. Exacto. Entonces,
Creo porque que estás es bien comprometiendo la importante. calidad de vida Así del es. presente y del futuro. Así es. Por eso creo que a mí me da mucho gusto que finalmente que el Consejo obedezca a una indicación de la ley, de la nueva ley para los organismos operadores de agua, que hayan pedido que existiera un Consejo Consultivo, porque hemos funcionado como un vínculo. Claro. Un vínculo entre el gobierno, entre la ciudadanía, entre la academia, funcionando perfectamente con la cuádruple hélice, que es lo que finalmente debemos de garantizar. Y subir a la mesa pues las voces de estas personas que saben y que saben muchísimo. Dentro del Consejo, por ejemplo, está el presidente de uno de los organismos operadores privados más potentes de Querétaro, que finalmente desde su expertise sabe qué funciona y qué no funciona. Familiarizarnos un poquito más con la palabra concesión. ¿Por qué? Porque es un tema que aquí, si me permites, lo voy a poner, que se ha politizado muchísimo y que los ciudadanos dicen, quieren concesionar. Como algo malo. Como algo malo y privatizar el agua. A ver, yo les decía, tú sabes, yo he tenido también la oportunidad, al igual que tú, de estar en las calles de Querétaro y ver lo que significa que una familia padezca por la falta de agua y que le duela la falta de agua y que te cuestiones. A ver, ¿qué prefieres? Claro. Que una tubería que no alcanza a llegar, porque es una colonia que está en la lejanía, por parte de la Comisión Estatal de Agua, no alcanza a llegar, se quede sin agua, o que llegue una inversión privada y que garantice que esa familia pueda tener acceso a agua potable. ¿Qué prefieres? Entonces, creo que tenemos que empezar a informarnos y entender que muchas veces las concesiones ayudan a nuestra sociedad a garantizarle el suministro de agua potable en lugar de satanizarla y verla como algo negativo. Sí, no como siempre un negocio nada más. Claro. ¿No? Al final de cuentas, así, estoy de acuerdo contigo, muchos de los servicios públicos que de origen debe de dar el gobierno, al final de cuentas, la infraestructura que tiene el gobierno no alcanza. No da para poderlo hacer, ni el presupuesto no da para poderlo hacer con la calidad que lo puede hacer un particular, ¿no? Así es. Tenemos que ir a un corte, pero me gustaría muchísimo que al regresar platiquemos de la relación que existe entre el agua y el género, es decir, las mujeres. Cómo el tema del estrés hídrico, de la sequía, del poco acceso o no acceso al agua involucra y afecta a las mujeres. Claro, con todo gusto. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Voz Alta y estamos platicando con Katia Reséndiz. Ella es presidenta del Consejo del Agua a nivel estado aquí en Querétaro. También preside la asociación Reforestando Conciencias y hemos estado platicando con ella sobre la situación del agua en Querétaro, sobre que nuestro estado ocupa el 6º lugar a nivel nacional de mayor estrés hídrico. Me encantó este término. Ya lo había escuchado, pero qué bueno que lo expliques así porque suena pues imponente e importante como lo es. Y antes del corte comercial, bueno, pues lo que decíamos era, nos gustaría explorar un poco cuál es esta relación que existe entre el agua y las mujeres. ¿Por qué? Porque además a Katia la conozco de muchos lugares, pero he tenido la fortuna de coincidir con ella en esfuerzos colectivos de mujeres, especialmente en la colectiva 50+1, en donde Katia Reséndiz hasta hace algunas horas prácticamente era vicepresidente y su servidora presidenta, y siempre en los temas de conversación, Katia muy firme ponía en la mesa el tema del agua como una relación directa con las mujeres. Platícanos un poco sobre eso. Así es. Mira, pues tú lo sabes, María, lo vivimos en el colectivo, tuvimos la grandiosa oportunidad de recorrer los diferentes municipios del estado, tuvimos la gran fortuna de escucharlas, su sentir, de las diferentes carencias que ellas vivían, y en realidad uno de los temas es, ellas siguen siendo las encargadas del cuidado del hogar, ellas siguen siendo las que reparten y comparten los suministros básicos de vestido, de alimentación, las que se encargan del cuidado del hogar. Entonces, sobre de ellas recae pues también el que garantizar que haya agua en sus casas, que se encargan también pues de todas las labores domésticas, de lavado, de absolutamente todo. ¿Para qué te lo cuento si tú lo viviste? Entonces, desgraciadamente,
pues las mujeres, ellas tienen que ver que sea suficiente el agua, tienen que ver que haya agua en el hogar y cuando viven en una comunidad o en una colonia que está en la lejanía, ellas se tienen que encargar también de ir a buscar el recurso. Entonces, es bien complicado que a la par de todas estas obligaciones y responsabilidades que llegan a la casa, pues se tenga que encargarte de que también que exista su tambo de agua, que tengan en las comunidades, por ejemplo, que hoy está el tandeo, que no todos los días tienen el acceso al agua, pues tienen que encargarse de buscar. Así es, porque muchas veces sus esposos las dejan todo el día porque están en el trabajo, o en los casos más delicados, pues que sus esposos, con tal de que puedan mantener a su familia, viven en el extranjero para hacerse cargo de ellas. Entonces, sobre de ellas recae esta gran responsabilidad y encima de ello, pues no desperdiciarlo, y encima de ello que alcance para todo el día, es una labor súper complicada que una mujer tiene que vivir. Entonces, la mujer es la primera que lo enfrenta, resiente, ¿no? Sí, que enfrenta este reto de que el agua alcance para su familia. Por supuesto. Fíjate que, bueno, pues estamos ya inmersos prácticamente en el proceso electoral a nivel nacional, a nivel local, y sin duda, de hecho, no tengo memoria de un proceso electoral en la historia inmediata en la que yo creo que como ahora el agua vaya a ser un tema de conversación, un tema de los planteamientos, de los proyectos políticos, un tema de plataforma, un tema de visión, y creo que aquí la voz calificada de los especialistas, de los expertos, de un consejo que es ciudadano como el que tú presides, es fundamental para que nos ayuden a los que a lo mejor no somos tan conocedores del tema a entender cuáles son las visiones, cuáles son los ejes, cuáles son los temas que deben estar sobre la mesa para que nosotros pongamos atención y decir, esto es un factor importante en la toma de decisión de a quién le voy a dar mi confianza. Sí, claro. De saber que esa persona, esa mujer o ese hombre sí tiene claridad sobre el tema del agua a nivel nacional y en el Estado, por supuesto. Así es. Mira, es un tema que justo nos estamos poniendo a trabajar. Hemos tocado varias veces esta situación y ahorita ese es el gran reto que tenemos. Garantizar que los futuros tomadores de decisiones, ahorita que vienen las elecciones el 2 de junio, a partir del 1 de octubre del 2024 lleguen con esta conciencia y garanticemos que la agenda hídrica y la agenda ambiental sea algo transversal dentro de su gestión. Que no sea un discurso político, ¿no? Así una palomita que hay que cumplir. Como lo decías ahorita, en el tema de las mujeres, de entrada, tiene que ir este enfoque de perspectiva de género también en el tema de la sustentabilidad. Tiene que ir en el tema de ver la relación que hay entre comunidades, colonias y la Comisión Estatal del Agua. Tiene que ir en el panorama legislativo, ¿no? Que finalmente le urge a la Ley de Aguas Nacionales una reforma. Sí, se ha intentado varias veces. De hecho, desde que yo estuve en la legislatura, se hicieron varios foros y parlamentos abiertos. Pero la idea es que en el terreno de los hechos se ejecute ya con eficiencia un cambio, María, porque no podemos seguir igual. Hace 20 años el tema del agua era considerado, ya desde hace 20 años, un tema de seguridad nacional. Entonces, imagínate ahorita en pleno 2024, ¿cómo es? Es un tema emergente, es un tema que se tiene que atender sí o sí, desde todos los panoramas, desde el rubro legislativo, en el ejecutivo, en los congresos locales se tiene que tomar sí o sí. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos haciendo es, desde la perspectiva de aguas subterráneas, desde la perspectiva de aguas superficiales, desde la perspectiva del desarrollo y planeación urbana, armar una plataforma, una agenda que nosotros les vamos a entregar a las y a los candidatos para que la tomen en cuenta y que el día de mañana a los que resulten ganadores pues la ejecuten y la lleven a la práctica. Y la estamos haciendo pues con toda la generosidad del mundo para garantizar que esta se lleve a cabo. Yo creo que ahorita ya no nos podemos dar el lujo de que todo siga igual. Me encantaría invitarte cuando vayan a presentar esta serie de temas, propuestas que se van a hacer de parte del Consejo, de parte de organizaciones de la sociedad civil que participan seguramente con ustedes como especialistas,
para que, digamos, socialicemos cuáles son esos temas de conversación que tenemos que estar escuchando cuando escuchemos un debate de los candidatos, Sí. cuando escuchemos las propuestas de las y los candidatos, saber de qué nos tienen que estar hablando y Por cuál es supuesto. el eje o la visión que pues más seguridad hídrica nos puede dar. Completamente. Y mira, lo que nosotros estamos haciendo no estamos viendo solamente la visión local. Claro. Todo lo que nosotros estamos proponiendo va alineado a una agenda internacional, Excelente. que es bien importante inspirarnos de los que hoy están teniendo éxito, de alinearnos cuál es el plan nacional, cuáles son sus carencias, cuáles son sus áreas de oportunidad y, por supuesto, en lo local. Entender que la realidad es que hoy vive la zona metropolitana es muy diferente a la que vive el semidesierto, muy diferente a lo que vive la Sierra Queretana. Entender lo que está pasando en el campo, entender lo que está pasando en la industria y en el hogar. Y en el hogar, súper importante en el hogar, para poder ser un vínculo perfecto con todos ellos. Nosotros felices de traértelo y, como dice tu programa, que me encanta el nombre, decirlo en voz alta y poder llegar más lejos. Porque, a ver, algo tan simple y tan sencillo. Ahorita a nivel internacional en la ONU acaban de sacar una campaña. Imagínate algo, como te digo, algo que suena tan simple y que es tan a veces complicado entenderlo. Acaban de lanzar una campaña que se llama El Valor del Agua. Porque nosotros podemos decir, ay, pues sí, pues vale un chorro, ¿no? El agua. ¿Cuánto vale? Realmente, Wow. ¿qué es lo que significa en nuestra vida el poder contar con un agua segura? Porque hoy, desgraciadamente, ya no solamente hablamos de disponibilidad de agua, sino que el agua se asegura en cuestión de calidad, que cumpla con la normativa para poder consumirla, que sea un agua salubre, que no atente contra la salud de la ciudadanía. Es súper importante. Entonces, son muchos temas que finalmente pues son la base del progreso, son la base del crecimiento, son la base de la atracción de inversión, son la base de una calidad de vida. Por supuesto. Entonces, por eso creo que nos hemos puesto a trabajar y creo que tienen que tener acceso todas las y los candidatos que van como presidente municipal, que van como diputados, para que podamos nosotros contribuir a que su agenda esté más completa. Pues dejamos abierta la invitación a ti, a los integrantes del Consejo que nos quieran acompañar contigo, claro, para que más adelante puedan socializar, compartir con nuestra audiencia cuáles son estos temas que ustedes están poniendo generosamente a la disposición de todas las personas que aspiran a representarnos en alguna posición política, llámese poder legislativo, poder ejecutivo, para que, digamos, nosotros como ciudadanos hagamos también nuestra parte, ¿no? De ser conscientes de cuáles son los temas que debemos de estar escuchando en las propuestas, en todo lo que implicará las campañas electorales. Y entrando en nada más para cerrar este último tema, porque pues desafortunadamente el tiempo se nos va volando, pero justamente el tema del agua también puede ser un factor en el que pues de alguna forma se utilice o se mal utilice, se tergiversa información, se descomponga información para coaccionar, para vincular, para quitarnos la libertad como ciudadanos de decidir el rumbo precisamente y quiénes queremos que nos representen y nos dirijan y tomen las decisiones de nuestro futuro inmediato y lejano, ¿no? Entonces creo que un mensaje importante es decir, de tu parte como presidenta es decirle a la gente que no nos dejemos engañar, porque por ahí luego hay mensajes, como diría una película, turbios y sospechosos. Claro, completamente de acuerdo. Yo creo que el agua es el único tema que debe de exigirle una tregua a todos los partidos políticos, a todos los actores políticos, que debe de ser un tema que nos una. El agua debe de ser utilizado como un mecanismo de unidad, como un mecanismo de paz. ¿Por qué? Porque es doloroso. Es un tema que puede atentar contra la dignidad humana, es un tema que nos puede lastimar y nos puede lastimar muchísimo. Entonces,
creo que tenemos que quitarle las etiquetas políticas, tenemos que quitarle las etiquetas de los partidos y de los colores políticos y debe de unirnos, porque finalmente es algo que a todos nos afecta. Sí. Aquí sí no tiene ni religión, ni color, ni nada. El día de mañana, si a una familia le falta el agua, le afecta absolutamente a todos por igual. Todos necesitamos del agua, es como el aire. Así es. Entonces, aquí nos exige a todas y a todos. Y no distingue entre unos y otros. Exactamente. O sea, a todos, a todas y a todos nos exige ponernos a trabajar y verlas en colores y ver cómo podemos ayudar tu criterio, tu perspectiva, cómo puede ayudar con la mía y unirnos para que salga un mejor resultado. Entonces, creo que lo que pasó ahorita, por eso salimos a rueda de prensa y lo dijimos muy fuerte y claro, porque este tipo de cosas las tenemos que motivar. Claro. Y a mí me preguntaban, ¿estás apoyando algún color? No, estoy apoyando cuando se hacen bien las cosas. Y lo voy a decir con todas sus letras. Si algo se hace mal, también lo vamos a señalar. Si algo se hace bien, lo vamos a decir y lo vamos a remarcar. ¿Para qué, María? Para que se motive a que se siga haciendo. Claro. Porque es un tema que no se puede soltar y que se tiene que perfeccionar. Es doloroso. Las cifras que se nos van en fugas, que se nos van en tomas clandestinas. Sí. Y que por otro lado, hay familias que, como te lo decía ahorita, mujeres que están viendo que su tambo se llene de agua para poder bañar a sus hijos. Claro. Y para poder tomar agua. Entonces, sí es un tema que nos debe de unir y que no nos tiene que dividir. Me encanta ese mensaje. Con eso nos quedamos finalmente en esta conversación que tuvimos con Katia Reséndiz. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros los esfuerzos que estás haciendo desde una trinchera ciudadana, que además hay que decirlo porque ambos espacios, tanto el Consejo como Reforestando Conciencia, son esfuerzos ciudadanos, meramente ciudadanos. A veces cuando vemos estos espacios decimos, no, pues seguramente es que son parte del gobierno o tal. No, la realidad es que los dos espacios que hoy ocupas, representas, acompañada de especialistas, de gente notable, de gente que varios de ellos incluso fueron mis maestros aquí en la universidad, pues la verdad es gente que dedica su tiempo, su conocimiento, su esfuerzo en un servicio comunitario, y eso se reconoce, así que los esperamos de vuelta acá para que nos platiquen sobre estas propuestas que les harán generosamente a todos los candidatos. Eso nos servirá a nosotros a reforestar nuestra conciencia del agua y de los temas de medio ambiente que necesitamos exigir, escuchar en este proceso electoral en el que ya estamos a un pasito. Yo encantada. La idea es que sigamos evolucionando como sociedad y veamos pues todas estas perspectivas. No solamente las agendas que ya existían, sino robustecer y ponernos a trabajar para garantizar el agua, para garantizar el desarrollo sostenible de nuestro querido Querétaro, y felices de poder compartir contigo esta agenda, mi María. Muchísimas gracias. Bueno, pues como cada semana aquí les pusimos este tema de la mayor relevancia, un tema que nos ocupa a todos, como bien decía Katia, pues es tan sencillo como que no distingue. Al final del día todos y todas ocupamos de agua para vivir, así como ocupamos del aire para también vivir y poder respirar. Así que aquí les dejamos esta conversación. Esperamos sus comentarios a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, y no se pierdan la próxima semana en Voz Alta. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Kate. Gracias a ti, María.